Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Buscaba un lugar tranquilo para refugiarme y concentrarme en terminar mi artículo, cuando vi en Airbnb una casa encantadora en Savannah, Georgia. Creí que había encontrado oro. Las fotos eran preciosas, con luz dorada entrando por ventanales altos, pisos de madera y un rinconcito de escritura con vista a un jardín. Las reseñas también eran excelentes. Los huéspedes elogiaban la atención del anfitrión y la describían como una joya escondida. La reservé al instante. Una workation de una semana en una casa pintoresca sonaba a la medida para cerrar mi artículo. No imaginaba que el encanto se quedaría en la puerta de entrada. Llegué en una sofocante tarde de agosto con el coche cargado, una maleta, el bolso del portátil y una carpeta repleta de notas. Al doblar por la calle, la emoción empezó a apagarse. El vecindario no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de casitas acogedoras y aceras arboladas, había viviendas tapiadas, muros cubiertos de grafitis y una cantidad sospechosamente alta de patrullas policiales rondando la zona. Quizá me equivoqué de camino, pensé mientras revisaba la dirección. Pero no, era allí. La casa, eso sí, coincidía con las imágenes. Limpia, luminosa, acogedora. Me convencí de que el barrio solo estaba algo duro y que, total, pasaría la mayor parte del tiempo dentro, trabajando. Desempaqué, instalé el portátil en el rincón de escritura y traté de acomodarme. Aún así, no lograba sacudirme la sensación de que algo no encajaba. Cada vez que miraba por la ventana, veía gente merodeando por la acera y observando la casa. En una ocasión incluso sorprendí a un hombre paseándose de un lado a otro al otro lado de la calle, mirando mi coche. Una noche me despertaron de golpe unas voces apagadas afuera. Corrí la cortina con cuidado y vi a dos figuras en la acera, señalando hacia la casa. No parecieron verme, y al cabo de unos minutos se marcharon. Me repetí que solo estaban de paso. Pero la noche siguiente la inquietud creció. Alrededor de las 11 de la noche, mientras seguía trabajando, algo golpeó el lateral de la casa. Un ruido sordo y breve, seguido de silencio. Miré afuera, nada fuera de lugar. Aún así, la sospecha de que había alguien allí no se disipaba. La quinta noche, sentada frente al portátil, el barrio estaba inusualmente callado. Un silencio pesado que te zumbaba en los oídos y te volvía hipersensible a cada crujido y roce. Entonces escuché un rasguido. Al principio pensé que sería un animal, pero el sonido se parecía más a alguien probando el marco de la ventana. Se me hizo un nudo en el pecho. Avancé en puntillas hacia la ventana delantera, procurando no hacer ruido, y espié entre las persianas. Había una figura encorvada junto al vidrio, con las manos pegadas a la ventana. Me agaché de golpe con el pulso desbocado. Agarré el móvil y, arrastrándome hasta una esquina fuera de la vista, marqué al 911 con los dedos temblorosos. Hay alguien intentando entrar en mi casa. Susurré a la operadora dándole la dirección. «Mantente en la línea», respondió con calma. «Los agentes van en camino». Esos minutos se hicieron interminables. El rasguido aumentó, seguido de un golpe opaco, como si intentaran forzar la ventana. Contuve la respiración y aferré un libro pesado como si fuera un arma. De pronto el ruido cesó. Volví a mirar. La figura había desaparecido. Pocos minutos después, las luces azules y rojas bañaron la calle. Dos agentes llamaron a la puerta y los dejé pasar, aún temblando. Registraron la propiedad y no hallaron a nadie, pero sí marcas nuevas de arañazos en el marco de la ventana y huellas que se perdían hacia la valla trasera. «Parece que alguien intentó entrar», dijo uno. Probablemente pensó que la casa estaba vacía. «Pero no lo está», respondí con la voz quebrada. «Y no es la primera vez que siento que me vigilan».
Los policías me recomendaron pasar la noche en otro lugar. Se ofrecieron a levantar un informe y prometieron patrullar la zona con más frecuencia. Al irse uno miró alrededor y murmuró: «Hay que tener valor para quedarse aquí, sola». A la mañana siguiente llamé al anfitrión. Contestó con alegría, pero su tono cambió en cuanto le conté lo ocurrido. Este barrio tiene sus cosillas», dijo con evasivas. «¿Cosillas?», repliqué molesta. «Anoche alguien intentó entrar. ¿Por qué no mencionaste la criminalidad en el anuncio?». Guardó silencio un segundo antes de admitir: «Ha pasado antes, un par de veces, pero es parte del encanto del área, ya sabes». Colgué hirviendo de rabia. Hice la maleta y me fui esa misma tarde, indignada por la ligereza del anfitrión respecto a la seguridad de sus huéspedes. Informé del incidente a Airbnb, adjuntando fotos de los arañazos y una copia del informe policial. Me devolvieron el dinero de la estancia y dijeron que investigarían al anfitrión. Pero la experiencia me marcó. Desde entonces, cada vez que viajo, investigo no solo la propiedad, sino también el barrio. Aquella casa podía parecer un sueño en las fotos, pero se convirtió en una pesadilla que no voy a olvidar. Historia 2. Cuando eres fotógrafo, encontrar el escenario adecuado puede impulsar o arruinar un proyecto. Y cuando alquilé una casa en Denver el pasado marzo, buscaba un espacio en el que pudiera relajarme después de horas de recorrer la ciudad con mi cámara. El anuncio de Airbnb parecía perfecto, asequible y situado en un barrio tranquilo. La descripción del anfitrión mencionaba que la casa tenía 2 plantas y un sótano, siendo este último almacenamiento desocupado. A mí me sonó ideal. La casa en sí era encantadora. Suelos de madera, una cocina de aire retro y un sofá mullido que prácticamente te invitaba a hundirte en él. Nada fuera de lo común ocurrió durante los 2 primeros días. Pasaba las mañanas en sesiones de fotos, las tardes editando y las noches cayendo dormido con el murmullo del radiador. Era exactamente lo que necesitaba, hasta que dejó de serlo. La tercera noche trabajaba tarde en el portátil cuando noté un ruido suave, casi como si alguien se moviera debajo de mí. Al principio pensé que sería el radiador dando guerra, pero el sonido no era mecánico. Era irregular, como si arrastrasen algo pesado por el suelo. Me detuve, escuché y lo dejé pasar. Me dije que sería la casa asentándose o quizá algún vecino. El anuncio había sido claro. El sótano estaba desocupado. Así que me obligué a soltar el tema. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez fue inconfundible. Estaba en la cocina calentando sobras cuando escuché el sonido inequívoco de la madera bajo presión. Se me cortó la respiración. Pausé el microondas y me quedé inmóvil para escuchar con atención. El ruido regresó, seguido de lo que parecía un golpe amortiguado. Intenté racionalizarlo. Quizá una rama golpeando la fachada o un animal intentando colarse, pero el sonido venía directamente de debajo de mis pies. Miré hacia la puerta del sótano al final del pasillo. Estaba cerrada, con un candado colgando flojo del pestillo. ¿Por qué estaría el candado suelto? Por la mañana le mandé un mensaje al anfitrión mencionando los ruidos. Su respuesta fue rápida, pero displicente. Las casas antiguas hacen todo tipo de sonidos. No hay de qué preocuparse. Su tono tan despreocupado me cayó mal, pero no insistí. Esa noche traté de concentrarme en la edición y los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Ya no era solo un arrastre, distinguía movimientos, como pasos, alguien yendo y viniendo. Agarré una escoba y me acerqué a la puerta del sótano. La mano me temblaba al girar la manija, pero la puerta no cedía. Estaba atascada. Me incliné más, intentando escuchar a través de la madera. Fue entonces cuando oí una tos baja, áspera. Retrocedí tambaleándome. Había alguien ahí abajo. Pasé el resto de la noche atrincherado en el dormitorio, con la puerta cerrada y la escoba a mi lado. Al amanecer llamé de nuevo al anfitrión, esta vez exigiendo respuestas. ¿Seguro que el sótano está desocupado? Bueno, vaciló.
Técnicamente hay alguien ahí abajo, pero es inofensivo. ¿Cómo? Subí la voz. Dijiste que estaba vacío. Es un inquilino de larga duración, admitió. Lleva años. No lo incluyo en el anuncio porque espanta a la gente, pero te prometo que no molesta. No podía creer lo que estaba escuchando. Colgué furioso y aterrado. Quien estuviera en el sótano no se había quedado al margen. Se movía por las noches, escuchaba a través de las rejillas de ventilación y, posiblemente, intentaba subir. Esa noche ya no pude más. Hice la maleta con la idea de irme a primera hora, pero mientras cerraba la cremallera de la maleta, oí el crujido tenue de la puerta del sótano. Sentí un escalofrío helado. Avancé despacio por el pasillo y asomé la cabeza en la esquina. La puerta estaba entreabierta. Contuve la respiración y me eché hacia atrás. La idea de enfrentarme a quien estuviera ahí abajo era demasiado. En su lugar agarré el móvil, encendí la linterna y la apunté hacia la puerta. Una sombra se movió justo más allá del umbral. «¡Fuera!», grité con la voz temblorosa. «Voy a llamar a la policía». La sombra no se movió al principio y, lentamente, la puerta chirrió hasta cerrarse. Escuché pasos que se alejaban escaleras abajo y luego, silencio. No esperé a la mañana. Tomé mis cosas, subí al coche y me fui a toda velocidad en la noche. Al día siguiente presenté un informe a Airbnb detallando todo lo sucedido. Me reembolsaron la estancia y me aseguraron que investigarían al anfitrión. No hice seguimiento después, así que no sé qué pasó con él. Pero hasta hoy no puedo alojarme en una casa que tenga sótano. Historia 3. Trabajaba jornadas larguísimas como enfermera y después de lo que parecía el enésimo turno agotador, decidí que necesitaba un respiro. No bastaba con una siesta rápida ni con un día libre. Quería alejarme, recargar energías y recordarme que la vida existía más allá de las paredes del hospital. Así terminé reservando una cabaña en Asheville, Carolina del Norte. El anuncio prometía soledad, vistas de montaña espectaculares y tranquilidad, justo lo que buscaba. El anfitrión Alan parecía amable en sus mensajes. Me dio la bienvenida a la propiedad. Dijo que me enamoraría de la cabaña y me aseguró que podía escribirle si necesitaba algo. «Relájate y disfruta», cerró, con un emoticono sonriente. Sonaba tan auténtico que no vi motivos para desconfiar. La cabaña estaba en la ladera de una colina, rodeada de bosque, con ventanales de piso a techo. Era perfecta. El aire olía a pino y el silencio resultaba casi atronador, después del constante pitido y murmullo del hospital. Pasé la primera tarde acurrucada en el sofá con un libro, escuchando los tenues sonidos de la naturaleza. Por fin pude respirar de verdad por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, Alan escribió para preguntar cómo había dormido. Me pareció un gesto atento y respondí: «Genial, la cama es comodísima. Gracias por preguntar». No contestó, y yo seguí con mi día. Lo pasé casi entero haciendo senderismo por rutas cercanas, tomando fotos y maravillándome de lo vivo que se sentía el mundo en contraste con la monotonía estéril de mi trabajo. Al volver a la cabaña a media tarde, apareció otro mensaje de Alan. «Espero que hayas disfrutado de los senderos. La vista desde el porche al atardecer es increíble». Me resultó extraño. No le había mencionado que pensaba salir a explorar ni que había estado caminando. Quizá fue una corazonada. Al fin y al cabo, ¿qué más hace la gente por aquí? Intenté no darle vueltas y me concentré en preparar la cena, obligándome a no sobrepensarlo. Para el tercer día, los mensajes de Alan empezaron a sentirse intrusivos. No eran abiertamente inquietantes, pero tenían una precisión rara que me hacía frenar. «¿Probaste ya las mecedoras del porche? Son mi lugar favorito para el café por la mañana», decía uno. Otro: «La chimenea es ideal en las noches frescas. Apuesto a que se siente acogedor ahora». Yo no le había contado ni que usara el porche ni que hubiera encendido la chimenea. La cabaña era pequeña, así que no era difícil adivinar mis actividades, pero el tono me hacía sentir observada, como si narrara lo que hacía en tiempo real.
Esa noche, cuando me acomodaba para ver una película, llegó otro texto. El sofá se ve cómodo, ¿verdad? Me quedé mirando el teléfono con el estómago revuelto. Eso no era una suposición. Estaba sentada en el sofá en ese momento, con una manta sobre las piernas y una taza de té en la mano. No se lo había comentado a nadie, y menos a Alan. Miré hacia los grandes ventanales que rodeaban la cabaña. Afuera, oscuridad total. El vidrio reflejaba el interior cálido como un espejo. Pero más allá de ese negro, imaginé a alguien de pie, justo fuera de mi vista, observándome. Intenté dejarlo pasar. Quizá Alan tenía un sentido del humor raro, o tal vez conocía tan bien su propiedad que acertaba por pura familiaridad. Aún así respondí: gracias por preguntar. Todo va bien por aquí. Estoy disfrutando mucho la estancia. Después de eso, me costó relajarme. Evité mirar las ventanas, temerosa de ver a alguien afuera. Cuando por fin me metí en la cama, el teléfono quedó sujeto en mi mano como si fuese un amuleto. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana por un ruido, inquietantemente parecido a pasos sobre grava suelta. Me repetí que sería un animal. Mapaches, ciervos, quizá incluso un oso. Estábamos en el bosque. Contuve la respiración con el corazón retumbando para escuchar mejor. El sonido se detuvo y la quietud que siguió pareció asfixiar la habitación. No me atreví a moverme. Permanecí inmóvil, aferrando las sábanas y mirando la puerta del dormitorio, esperando que se abriera de golpe. Pasaron minutos, luego una hora. Al final, el cansancio me venció y volví a dormirme. Por la mañana intenté convencerme de que solo había sido un animal, pero mientras sorbía el café en el porche, la sensación de rareza no se iba. Decidí revisar el entorno de la cabaña, con la esperanza de encontrar una explicación lógica que calmara mis nervios. Fue entonces cuando vi las huellas, pisadas que venían desde la línea de árboles hasta las ventanas del lateral. Se me encogió el pecho al seguirlas. Las marcas se detenían cerca del porche, justo debajo de la ventana donde me había sentado en el sofá la noche anterior. Quien las había dejado se había quedado allí, pegado al cristal, mientras yo estaba dentro, completamente ajena. Corrí al interior y eché el cerrojo, con las manos temblando, mientras tomaba el teléfono para llamar a Alan y exigir una explicación. Pero antes de marcar entró otro mensaje. Espero que estés encontrando todo a tu gusto. Avísame si hay algo que pueda hacer para que tu estancia sea más cómoda. Algo en mí hizo clic. Ya no era paranoia ni casualidad. Alan había estado allí, mirándome, y ni siquiera se esforzaba por ocultarlo. Hice la maleta a toda prisa, metiendo ropa como fuera. No me importaba dejar cosas atrás, solo necesitaba irme. Lancé el equipaje al coche, encendí el motor y bajé por el estrecho camino de tierra, mirando con nervios el retrovisor todo el trayecto. Cuando llegué a una gasolinera con cobertura, llamé a Airbnb y reporté todo. Los mensajes, las huellas, los ruidos en la noche. Me aseguraron que investigarían y me ofrecieron un reembolso total. Conduje directamente a casa. Una semana después, un representante de Airbnb hizo seguimiento. Habían eliminado el anuncio de Alan y lo habían expulsado de la plataforma. Por un amigo en las fuerzas del orden supe que ya lo habían denunciado antes por conductas similares. En otro caso, un huésped lo había sorprendido merodeando afuera a altas horas. Yo pensaba que había sido cauta, reservando un alojamiento con altas valoraciones y reseñas elogiosas. Pero nada de eso importó cuando el peligro era el propio anfitrión. Incluso ahora, meses después, no puedo reservar sin examinar cada detalle. Siempre reviso las reseñas, las cerraduras, las ventanas. La idea de estar vigilada, de alguien plantado justo fuera de mi campo de visión, ha convertido cada escapada en un cálculo minucioso de confianza y riesgo. Nunca sabes realmente quién está al otro lado de ese mensaje amistoso. Historia 4. Había usado Airbnb antes, pero siempre opté por alquileres completos, apartamentos o casitas solo para mí. Esta vez, sin embargo, decidí ahorrar.
Estaría en Austin solo unos días para un seminario de marketing y no le di muchas vueltas a reservar un Airbnb compartido. El anuncio describía al anfitrión como amable y respetuoso y mencionaba que ocasionalmente los huéspedes podrían compartir el espacio con otras personas. Me pareció bien. La casa era modesta, pero transmitía calidez. Una vivienda de una sola planta, con porche delantero, un jardincito y una acogedora puerta amarilla. Al llegar, mi compañera de cuarto para esa semana me recibió en la entrada. Se presentó como Kelly. Era alta y delgada, de cabello largo y oscuro, y desprendía una vibra relajada. A primera vista parecía perfectamente normal, quizá un poco excéntrica. Llevaba ropa desparejada y tenía la costumbre de mirar al techo como si se perdiera en sus pensamientos. El anfitrión no estaba, pero no me pareció raro. Kelly explicó que él solía alquilar la casa mientras viajaba por trabajo y confiaba en que los huéspedes entrasen y saliesen por su cuenta. Charlamos un rato y luego me retiré a mi habitación para desempacar. Esa noche instalé el portátil en el comedor para ponerme al día con los correos. Kelly se sentó en el suelo de la sala, rodeada de velas. No tenía la tele encendida ni música, solo una fila de pequeñas llamas titilantes y un cuaderno en el regazo. Me sorprendió mirándola. «No te preocupes por mí», dijo. «Solo estoy alineando mi energía para la noche». No estaba muy segura de qué quería decir, pero respondí algo como: «Ah, genial, todo bien». Se rió. «Seguramente piensas que soy rara. Está bien, me lo dicen mucho. Soy bruja». «¿Bruja?», pregunté alzando una ceja. «Sí, pero no del tipo de escoba», guiñó. «Más bien trabajo con energía, rituales, esas cosas. Es inofensivo, lo prometo». Sonreí con incomodidad y volví al portátil sin saber bien cómo reaccionar. Cada quien con lo suyo, pensé. Mientras no sacrificara cabras en la sala, podía tolerar unas cuantas velas. Con el paso de los días, sus rarezas se hicieron más evidentes. Kelly solía tararear para sí misma una melodía grave y extraña que no se parecía a ninguna canción que yo conociera. Pasaba horas en el patio trasero hablándose en un idioma que no entendía, mientras acomodaba piedras en patrones raros. Una vez la sorprendí esparciendo algo que parecía sal alrededor del perímetro de la casa. «Protección», explicó al verme. «Mantiene afuera la mala energía». Lo más extraño, sin embargo, era su maleta. La tenía en la sala en lugar de su habitación y nunca parecía abrirla. Era vieja y maltratada, con el cuero pelándose y un cierre oxidado. Una tarde no pude contener la curiosidad y pregunté. «Ah, son mis herramientas», dijo. «Todo lo que necesito para mi práctica». Su tono dejaba claro que no quería dar más detalles, así que lo dejé pasar. La última noche regresé a la casa después de cenar y la encontré inquietantemente silenciosa. A esa hora Kelly solía estar en la sala, rodeada de velas o escribiendo en su cuaderno. Pero esa noche no estaban sus cosas, la maleta, las velas e incluso las piedras del patio. Seguían allí, pero no había rastro de ella. Revisé la cocina, el baño, incluso el patio trasero. Nada. La puerta de su dormitorio estaba totalmente abierta, mostrando una cama deshecha y vacía. A esas alturas estaba más confundida que preocupada. Tal vez había salido a caminar tarde o a hacer un recado de última hora. Aún así, era raro que no hubiera llevado nada. Me acosté. La casa sin su presencia se sentía distinta, más pesada de algún modo. A la mañana siguiente, Kelly seguía sin aparecer. Decidí escribir al anfitrión para avisar. Su respuesta fue inmediata y desconcertante. «Lo siento, pero no sé de quién me hablas», contestó. «No debería haber nadie más hospedado». «¿Cómo que nadie más?» Kelly había estado allí todo el tiempo. Hablamos, compartimos comidas, incluso bromeamos sobre sus rituales. No era imaginaria. Me quedé mirando su maleta. Era lo único que quedaba de ella, plantada en medio de la sala como una acusación silenciosa. Contra mis mejores instintos solté el cierre y la abrí. El olor me golpeó primero. Una mezcla de cuero viejo, tierra y algo metálico. Dentro no había ropa ni artículos de aseo, solo un revoltijo de objetos.
un ramillete de hierbas secas, un espejo agrietado, un pequeño frasco con líquido rojizo y un montón de notas escritas a mano. Las notas estaban llenas de símbolos y frases que no comprendía. Cerré la maleta de golpe y retrocedí. ¿Quién era Kelly? ¿Por qué el anfitrión negaba conocerla? Agarré el teléfono y lo llamé. Su voz sonaba calmada pero firme. Te juro que no he alquilado a nadie más. Eres la única huésped que aprobé. Si hay alguien más ahí, debes salir de inmediato y llamar a la policía. No necesitaba que me lo repitieran. Hice la maleta a toda prisa, con la mirada brincando de sombra en sombra. Seguí a Kelly allí, escondida en algún lugar. Había estado jugando un retorcido juego conmigo. Esa noche dormí en un hotel, incapaz de quitarme de encima la inquietud pegajosa. Al día siguiente reporté todo a Airbnb, desde los rituales extraños hasta la negativa del anfitrión a reconocer la existencia de Kelly. Me aseguraron que investigarían, pero nunca supe más. Hasta hoy no sé quién era realmente Kelly ni cuáles eran sus intenciones. Lo único que sé es que no volveré a quedarme en un Airbnb compartido. La idea de que alguien como ella se cuele en tu vida, aunque sea por unos pocos días, aún me pone la piel de gallina. Si estas pesadillas de Airbnb te hicieron replantearte tu próxima reserva, no olvides darle like y suscribirte para más historias escalofriantes. ¿Has tenido alguna experiencia de viaje rara o inquietante? Cuéntala en los comentarios. Me encantará leer todos los detalles perturbadores. Comparte este video con ese amigo que jura por los alquileres vacacionales. Quizá lo piense 2 veces la próxima vez. Y recuerda, una calificación alta no siempre significa una estancia segura. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.